Viaspook presenta. Aprende con Viaspook. Curso Ingeniería de Transporte. Continuaremos la asesoría con la pregunta 2 del examen parcial. Para ello, primero presentaremos el enunciado. El enunciado dice: en un estudio de planificación del transporte se determinó una matriz futura de viajes para el año 2040, donde los viajes internacionales se realizan únicamente caminando, mientras que los viajes que conectan las zonas se realizarán en vehículos motorizados. En esta primera parte, lo que nos están diciendo es que esta matriz de viaje incompleta es para el año 2040, y los viajes intrazonales, o sea, dentro de la misma zona, se realizan caminando, y los viajes de una zona a otra son en vehículos motorizados. Además, se determinó que los viajes generados en el futuro en cada zona equivalen al 50% del número de residentes. O sea, los viajes generados van a ser el 50% del número de residentes. Y que los viajes atraídos por cada zona depende del número de empleos y cumplen con el análisis de regresión que se muestra en la figura 1. Redondear los viajes atraídos al número entero más próximo que sea múltiplo de 10. Entonces, este número de empleos que vemos acá nos va a servir para hallar los viajes atraídos. ¿Y cómo lo vamos a hallar? Usando este gráfico de regresión que nos da una ecuación lineal que relaciona viajes atraídos con número de empleos. Continuamos con la parte A de la pregunta 2, y dice: completar la matriz de viaje futura. Si se sabe que de los viajes generados, el 20% son intrazonales. O sea que de todos los viajes generados en cada zona, el 20% van a ser intrazonales. De la parte del enunciado anterior, sabemos que de los viajes generados en el futuro, el 50% es equivalente al 50% del número de sus residentes en cada zona. Entonces, para la zona 1 tenemos 2.000 residentes. El 50%, esto lo multiplicamos por 0.5, por 0.5, por 0.5, para sacar el 50%, y vamos a tener los viajes generados futuros. Y eso sería 1.000, 1.500 y 1.000 para cada zona respectivamente. Ahora, sobre los viajes intrazonales, sabemos que son el 20% de los viajes generados. Entonces, los viajes intrazonales en la zona 1 van a ser igual al 20%, o sea, 0.2 por 1.000, que es igual a 200. En la zona 2 va a ser 0.2 por 1.500, 300, y 0.2 por 1.000 va a ser igual a 200. Entonces, los viajes intrazonales para la zona 1 es 200, viajes intrazonales para la zona 2 es 300, y los viajes intrazonales para la zona 3 es 200. Del gráfico de la figura 1, que era viajes atraídos versus número de empleos, que lo podemos ver acá, esta ecuación de la recta, y igual a 0.7801x más 322.22. De esta ecuación de la recta que tenemos acá, podemos hallar el número de viajes atraídos. Sabiendo el número de empleos, podemos saber el número de viajes atraídos por cada zona. Para ello, reemplazamos el número de empleos de cada zona, que lo tenemos en esta tabla, que es 997 para la zona 1, 869 para la zona 2, y 1382 para la zona 3. Reemplazamos estos valores de números de empleos para cada zona, y hallamos el número de viajes atraídos por cada zona. Para la zona 1 vamos a tener 1099.98, para la zona 2 vamos a tener 1000.13, y para la zona 3 1400.32. También nos dicen, en la parte del enunciado, nos dicen que se pide redondear los viajes atraídos al número entero más aproximado que sea múltiplo de 10. 1099 pasaría a ser 1100, 1000 pasaría a ser 1000, y 1400 pasaría a ser 1400. Como lo vemos en esta tabla de acá. Y ahora vamos a proceder a llenar la matriz de viajes futuros para el año 2040. Primero, sabemos que los viajes intrazonales, que los hallamos en esta parte de acá, son 200 para la zona 1, 300 para la zona 2 y 200 para la zona 3. Entonces, en nuestra matriz de viajes futuras, los viajes intrazonales son los que coinciden. Origen y destino son el mismo, 2 y 2, 3 y 3, y 1 y 1. Sería esta diagonal de la matriz, 200, 300 y 200. Estos serían nuestros viajes intrazonales.
y completamos con eso nuestra matriz de viaje. Asimismo, sabemos que los viajes generados son 1000 para la zona 1, 1500 para la zona 2 y 1000 para la zona 3. Esto lo tenemos de esta tabla de acá, 1000, 1500 y 1000. Acá serían los viajes generados. Y acá abajo tenemos los viajes atraídos. Completamos con los valores de esta tabla, que son 1100, 1100, 1000, 1000 y 1400. Entonces nos faltan hallar 4 casillas en nuestra matriz. Si contamos esta también, serían 5 casillas, sería A, B, C, D y E. Esta la podemos calcular simplemente sabiendo que los valores de la fila para la zona 1, sumados, nos tienen que dar los viajes generados de la zona 1. Y así con cada zona. Y los valores de la columna de la zona 1, sumados, nos tienen que dar los viajes atraídos de la zona 1. Entonces sumamos de esta manera, y sumamos de esta otra manera, y los valores sumados de esta manera nos tienen que dar los viajes atraídos, y de esta manera los viajes generados. Con eso vamos a plantear una serie de ecuaciones que nos van a dar los valores faltantes en nuestra matriz. La primera que podemos hacer es la cantidad total de viajes, está identificado por la letra C, que es este valor en la matriz, que lo tenemos que sacar sumando estos 3 valores de acá, o sumando estos 3 valores de acá. Sumándolo de la manera que ustedes crean conveniente, nos tiene que salir el mismo resultado. Y este valor es 3500, que vemos acá. 1000 más 1500 más 1000, 3500, y 1100 más 1000 más 1400, 3500. Tiene que coincidir la suma de la última fila y de la última columna. Si esto no coincidiera, nos daría un indicio de que algo hemos hecho mal con nuestra matriz. Ahora pasamos a encontrar el valor A. Sumando los valores de la columna 1, que nos tienen que ser igual a los viajes atraídos por la zona 1. Entonces sabemos que 200 más A más 500 es 1100. Esto nos va a dar un valor de A de 400. Si despejamos de esta ecuación, nos da el valor de 400. Ahora para la letra B, hacemos lo mismo. Sabemos que si sumamos verticalmente estos 3 valores, 400, B y 200, nos deben dar los viajes atraídos por la zona 3. Despejamos el valor de B y nos sale una respuesta de 800 viajes. Ahora vamos a la variable D. Para este caso vamos a hacer una suma horizontal. En este sentido, 200 más D más 400 de la zona 1 va a ser igual a los viajes atraídos de la zona 1. Planteamos esta ecuación acá, 200 más D más 400 va a ser igual a 1000, que son los viajes generados por la zona 1, disculpen, los viajes generados por la zona 1, que es esta tabla de acá. Y eso nos da un valor de D de igual a 400. Para el valor de E hacemos el mismo procedimiento, sumamos horizontalmente, igualamos a los viajes generados de la zona 3, y esto despejando E nos va a dar un valor de 300. Una vez hecho este procedimiento y teniendo los valores de A, B, C, D y E, lo que hacemos es completar nuestra matriz, y finalmente se obtiene esta matriz. Como podemos ver, tanto en filas, si sumamos filas como sumamos columnas de la matriz, nos tienen que dar los valores de viajes atraídos y viajes generados. Si sumamos la primera fila, nos tiene que dar los viajes generados en la zona 1, y así sucesivamente para cada zona, y si sumamos la primera columna, nos tienen que dar los viajes atraídos por la zona 1, y así sucesivamente con cada zona. Además, para saber la cantidad total de viajes, lo único que tenemos que hacer es sumar todos los viajes atraídos o todos los viajes generados, y nos tienen que dar la misma cantidad de la totalidad de viajes. Continuamos con la siguiente parte de la pregunta, y es determinar la cantidad de viajes que se realizan caminando de las zonas 1 y 2. Aquí está el truco, te dice caminando, y tú te preguntarás, ¿caminando? ¿A qué se refiere cuando me dice caminando? ¿A qué tipo de viaje? Vamos al comienzo de nuestro enunciado, por eso es importante siempre leer bien el enunciado, y te dicen que donde los viajes intrazonales se realizarán únicamente caminando. Entonces tú ya sabes que cuando te dicen los viajes caminando son los viajes intrazonales. Y te dicen de la zona 1 y 2. Regresamos a nuestra matriz y vemos que los viajes intrazonales de la zona 1 son 200 y los viajes intrazonales de la zona 2 son 300. Entonces sumamos
200 y 300 y nos da una cantidad de 500 viajes son los que se realizan caminando en la zona 1 y 2. También nos dice indicar la totalidad de viajes realizados en el escenario futuro. Para ello sumamos la cantidad de viajes generados o viajes atraídos, que nos darían el mismo resultado, y este valor es de 3.500, 1.000 más 1.500 más 1.000, 3.500. Y esto es lo que hemos hecho aquí con la parte con la última fila también de la matriz, que es 1.100 más 1.000 más 1.400, 3.500 viajes. Entonces, esas serían las respuestas para la parte A de la pregunta 2. Continuamos con la parte B de la pregunta 2 del examen parcial. Entonces, indicar la cantidad de viajes que realizarán en auto, taxi y bus que parten de la zona 3 y se dirigen a la zona 2. O sea, la cantidad de viajes que van a salir de la zona 3 y van hacia un destino hacia la zona 2. Si los tiempos de viajes empleados por el taxi, el automóvil y el bus son 15, 10 y 20 minutos respectivamente, y dicen el parámetro de calibración lambda es de 0.3 y los costos generalizados para los tres modos analizados están dados por las siguientes funciones. Te dan el Z del bus, que es el costo generalizado para el bus, Z del taxi y el Z de auto. Y esos están en función del tiempo de viaje. Entonces, con esto podemos hallar los zetas tranquilamente, que son los costos generalizados, pero estos zetas nos van a servir para hallar la probabilidad de escoger este P, entre paréntesis, es la probabilidad de escoger un modo de transporte. Y esto está en función, o puede hallarse por la función Lloyd, que es esta función de acá, la de epsilon elevado a menos lambda por el costo generalizado. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar la probabilidad de usar el auto, el taxi y el bus, sabiendo la cantidad de viajes totales que van desde la zona 3 a la zona 2, lo multiplicas por la probabilidad de uso de cada modo y te debe dar la cantidad de viajes por cada modo. Esto lo vamos a ver detalladamente con el procedimiento de esta pregunta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar esta primera parte de la probabilidad, que es epsilon elevado a menos lambda por el costo generalizado para cada modo. Primero lo hacemos para el bus. Hallamos el costo generalizado para el bus, reemplazando el tiempo de viaje en minutos, que era 20 minutos, en la ecuación de costo generalizado, que es 1 más 0.05 el tiempo del bus, sería 1 más 0.05 por 20 minutos, y es igual a 2 minutos. Hacemos lo mismo para cada modo, para el taxi hacemos lo mismo, hallamos el Z del taxi, como 5 más 0.03 por el tiempo del taxi, que es 15 minutos, y eso nos da un valor de costo generalizado de 5.45, hacemos lo mismo para automóvil y nos da 4.1 minutos de costo generalizado. Ahora, lo que queremos hallar es esta parte, como les dije. Entonces reemplazamos epsilon elevado, sabemos que lambda es 0.3, a la menos lambda por el Z de bus, sabemos que lambda es 0.3 y el Z de bus es 2 minutos, el costo generalizado es 2 minutos, entonces sería epsilon elevado a la menos 0.3 por 2, y esto nos da un valor de 0.5488. Hacemos lo mismo para el taxi, sería epsilon elevado a lambda, que es menos 0.3, por el costo generalizado del taxi, que es 5.45, y esto nos da un valor de 0.1959. Hacemos lo mismo para automóvil, epsilon elevado a la menos 0.3 por 4.1, el costo generalizado para el automóvil, y nos da un valor de 0.2923. Tenemos toda esta parte de acá, para cada modo. Ahora lo que nos falta hallar es esta parte de acá, y esta parte solamente es la suma de estos valores para cada modo. Entonces, lo que hacemos solamente es sumar esos tres valores, como lo hemos hecho acá, y nos sale 1.03, acá no es minutos, es 1.0361. Lo que vamos a hacer es dividir para hallar la probabilidad de cada modo, ¿no? P de I, o sea, P del modo I va a ser igual al epsilon elevado al menos lambda por el costo generalizado del modo, es esto de acá, entre la sumatoria de todos los epsilon elevado a lambda por el costo generalizado de cada modo. Eso lo hemos hecho en esta parte de acá. Para el bus la probabilidad va a ser de 0.53, para el taxi la probabilidad va a ser de 0.188,
y para el automóvil va a ser 0.282. Ahora tenemos que saber cuántos viajes se realizan de la zona 3 a la zona 2. Para ello vamos a ir a nuestra matriz de viaje que habíamos resuelto en la parte A, y nos dicen de la zona 3 hacia la zona 2. De la zona de la zona 3 de origen, zona 3 de origen, aquí está, hacia la zona 2, origen zona 3, destino zona 2, son 300 viajes. Entonces tenemos 300 viajes. Esas son la cantidad de viajes totales, ¿no? Que se dan desde la zona 3 hasta la zona 2. Como sabemos, estos viajes se dan no caminando, sino se dan en vehículos motorizados, y estos vehículos motorizados son o bus, o taxi, o auto. Entonces, y sabemos la probabilidad de elección de cada modo. Multiplicamos la probabilidad, que es esto de acá, de cada modo, por la cantidad de viajes totales, que es 300, y nos sale la cantidad de viajes por cada modo. 0,53 por 300, 159 viajes se van a realizar en bus. 0,188 por 300, 56 viajes para taxi, y 0.282 por 300 nos va a dar 85 viajes. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el bus va a ser el más utilizado, de ahí le va a seguir el automóvil y por último el taxi. Con eso tendríamos resuelto la parte B de nuestra pregunta. Pasamos a la parte C. Y comenzamos con la presentación del enunciado. Dice, en la figura se muestra una red de tráfico que conecta la zona 3 con la zona 2. Los tramos A, D, A, B, B, C y F corresponden a avenidas cuyas velocidades máximas de circulación son 60 km por hora, mientras que los tramos D y F son vías interiores donde la velocidad máxima de circulación es de 40 km por hora. Hasta aquí lo que nos han dicho es que AD, AB, BC y CF son avenidas. Y DE y F son vías interiores. Entonces las velocidades van a ser distintas, porque en una avenida se puede ir a más rápido que en una vía interior. Está permitido ir más rápido que en una vía interior. Dice, además se sabe que el tiempo de viaje en cada tramo de avenida se incrementa en 0.02 minutos por cada vehículo que lo recorre, mientras que se incrementa en 0.04 minutos en cada tramo de las vías interiores. Entonces también nos está dando el incremento de tiempo por cada vehículo que recorre la ruta. Entonces, por ejemplo, en el caso de AB, que es una avenida, por cada auto que recorra este vehículo, se va a aumentar en 0.02 minutos el tiempo de viaje. Para el caso de D, que es una vía interior, por cada auto que recorra esta vía, el tiempo de viaje se va a incrementar en 0.04 minutos. Lo que te pide la pregunta en la parte es realizar la asignación de tráfico para los autos y taxis. Solamente te piden autos y taxis que van de la zona 3 a la zona 2. Recordemos que nuestros viajes en auto eran 85 y nuestros viajes en taxi eran 56. Estos nos dan un total de 141 viajes. Entonces recordemos que estamos hablando de 141 viajes mediante el equilibrio del usuario. Cuando te dicen el equilibrio del usuario, ustedes dirán, ¿ese es el primer principio o el segundo principio de Wardrop? Equilibrio del usuario también se le llama el primer principio de Wardrop, y esto es muy fácil de intuir porque el primer principio de Wardrop busca el beneficio personal. O sea, el usuario va a elegir la ruta que le convenga más, mientras el segundo principio te habla del costo mínimo para generalizado, ¿no? Y eso se le llama equilibrio social. Entonces, cuando te digan equilibrio del usuario, es el primer principio, y cuando te digan equilibrio social, es el segundo principio. Para los flujos que parten de la zona 3 y llegan a la zona 2, considera dos rutas posibles que parten de A y llegan a F. O sea, solamente vamos a tener dos rutas, no es que se pueden ir de A, B, C, de A, B, a C, así, como ellos quieran, sino
solamente hay dos rutas posibles, que es de AB, BC y CF. Y también va a ser de AD, DE y EF. Aquí nos damos cuenta que vamos a tener dos rutas, como cuando hacíamos esto, que era de 3 a 2, cuando hacíamos esto, y acá teníamos ruta 1 y ruta 2, esto es como un gráfico más detallado de este gráfico que tenemos acá, que hemos dibujado nosotros, pero básicamente es lo mismo. Te van a entrar 141 autos por la ruta 1 que salen de 3 y se dirigen a 2, y de estos 141 autos, una cantidad se irán por la ruta 1 y otra cantidad se irán por la ruta 2. Eso es lo que nos piden hallar. ¿Qué cantidad de autos van a ir por la ruta 1 y qué cantidad de autos van a ir por la ruta 2? Entonces, para ello vamos a hacer una pequeña tablita con los datos que nos han dado. Nos han dado las velocidades máximas o las velocidades permitidas. Son 60 kilómetros para las avenidas. Estas de acá son avenidas. Y estas de acá son vías interiores. Entonces, las convertimos a kilómetros por minuto porque nuestros tiempos de viaje siempre los damos en minutos. Es mejor tenerlo todo en las mismas unidades. Y nos sale que es 1 kilómetro por minuto para las avenidas y 0.667 para las vías interiores. Además, el incremento, es decir, cuánto aumenta el tiempo por cada auto dentro de la ruta, es de 0.02 para las avenidas y 0.04 para las vías interiores. Un dato que les puedo dar para darse cuenta de por qué este incremento es menor para las avenidas y mayor para las vías interiores es porque seguramente para las avenidas tenemos más carriles que para las vías interiores. Y en realidad es así, ¿no? Probablemente tengamos el doble de carriles para las avenidas que para las vías interiores. Entonces lo que vamos a hacer es definir nuestra primera ruta, que es el tramo de ABC. Esta es nuestra ruta 1. Tenemos la distancia de ABCF, porque sabemos que es todo este tramo, que sería 1,25, 1,25 y 1,25, es decir, 1,25 por 3, y esto es 3,75. Tenemos que la velocidad es máxima 1 kilómetro sobre minuto, y teniendo la velocidad y la distancia, podemos hallar el tiempo a flujo libre. Recordemos que la velocidad máxima se va a dar cuando el carro esté yendo solo, ¿no? Si no, no va a poder ir a velocidad máxima porque va a tener vehículos adelante que le van a reducir la velocidad. Entonces, con esta velocidad y esta distancia podemos hallar el tiempo a flujo libre, que sería el tiempo es igual a distancia sobre velocidad. 375 entre 1, 375 minutos. Ya tenemos el tiempo a flujo libre. Entonces, el tiempo de nuestra ruta 1 nos quedaría T1 es igual a 375. El incremento, vamos a tener que sumar el incremento por cada tramo. 3.75 más, sumamos el incremento de cada tramo, es AB, BC y CF. Sería 0.02 por 3, sería 0.06 por la cantidad de autos que van por la ruta 1, ¿no? Que tenemos acá. Entonces, así nos queda la ecuación de tiempo de viaje para la ruta 1, o el tramo ABCF. Ahora vamos para el segundo tramo, que es ADF, o ruta 2. Tenemos las distancias, que sería igual a de A a D sería 1,25, de D a E sería 1,25, y de E a F 1,25. Entonces lo que vamos a tener es 375 kilómetros, igual que el tramo anterior, pero acá los hemos dividido, ¿por qué? Porque no van a ir a la misma velocidad. Recordemos que para la ruta 1 todo era avenida, entonces como todo era avenida, todo iba a la misma velocidad y podríamos hacer un solo análisis. Pero en este caso vamos a ir por una avenida y por dos vías interiores. Entonces las separamos. Entonces nuestro tramo en avenida es 1,25 y nuestro tramo en vías interiores es 2,5.
nuestra velocidad en avenida es 1 kilómetro por minuto y en tramo interior es 0.667 kilómetros por minuto. ¿Cómo hallamos el tiempo? Primero hallamos el tiempo flujo libre para este primer tramo AD, que es tiempo es igual a distancia sobre velocidad por el tramo de la avenida, y el tiempo flujo libre es 1.25 minutos. Y para el segundo tramo, que es de D a F, que son vías interiores, hacemos lo mismo, 2.5 entre 0.667 y nos sale 3.75 minutos. ¿Cómo hallamos el tiempo flujo libre total? Hacemos la suma de 1.25 para el primer tramo para el primer tramo y la suma del tiempo flujo libre para el segundo tramo. 1.25 más 3.75, 5 minutos. Ahora, ¿cuál va a ser el incremento total por seguir esta ruta? Va a ser 0.1, ¿por qué? Porque tenemos AD, que es 0.02, y DE y EF, que son vías interiores, tendríamos que sumar los tres. 0.02 más 2 veces 0.04, esto es igual a 0.1. Entonces nos quedaría como que el tiempo de viaje del tramo ADF es igual a 5 más 0.1, la cantidad de autos que transcurren la ruta A, D, E y F. De la parte B, sabemos que el número de taxis es 56, de viajes en taxis son 56 y el número de viajes en automóviles son 85, lo que da un total de 141 viajes o vehículos, ¿no?, que van a transcurrir. Primero se omite la ruta que tenga mayor tiempo flujo libre, para ver si solamente es necesario usar una ruta o tenemos que usar las dos. Entonces, ¿cuál es la que tiene mayor tiempo flujo libre? La de ADF, que son 5 minutos. Como esta ruta tiene mayor tiempo flujo libre y nos piden usar el primer principio de Wardlow, vamos a tomar en cuenta que solo usaron la primera ruta 1, pero vamos a ver si con la ruta 1 es suficiente. Para ello, igualamos el tiempo de viaje en la ruta ABCF con el tiempo de viaje a flujo libre de la ruta ADEF. Entonces sería 0.06 por la cantidad de autos en la ruta ABCF más 375 es igual a 5. Esto nos da un total de 20.83 vehículos por esta primera ruta, que es ABCF. 20.83 es insuficiente porque es menor a 141 vehículos. Entonces es necesario tomar en cuenta las dos rutas para nuestra asignación vehicular. Como vamos a tomar en cuenta ambas rutas, sabemos que una cantidad, tenemos aquí, volvemos a hacer el mismo gráfico, acá tenemos la zona, acá tenemos la zona 3, C3, acá tenemos Z2, la zona 2, acá tenemos una cantidad de vehículos por la ruta 1, y acá tenemos una cantidad de vehículos por la ruta 2. La cantidad total de viajes que salen desde la zona 3 son 141 vehículos. Una parte irá a la ruta 1 y una parte irá a la ruta 2. Entonces la suma de ambos valores, x1 y x2, nos tiene que dar 141 vehículos. Entonces, y esa es la primera ecuación que tenemos. También sabemos que por el primer principio de Wardlow, todas las rutas utilizadas tienen el mismo costo. Entonces, el tiempo de viaje en la ruta ABCF va a ser igual al tiempo de viaje en la ruta ADEF. Hacemos la igualdad de ambas ecuaciones y tenemos esta ecuación. Tenemos dos ecuaciones, dos variables, que son la cantidad de autos por cada ruta. Reemplazamos 1 en 2, simplemente haciendo que 141 menos x de ADF es igual a x de ABCF. Esto lo reemplazamos en 2 y tenemos que 0.06 por 141 menos x de ADF, todo eso entre paréntesis, más 3.75 es igual a 5 más 0.1, la cantidad de autos que recorren la ruta ADEF. Tenemos una sola ecuación, una sola variable ahí, y con eso resolvemos y hallamos que la cantidad de vehículos que recorren ADEF es 45 vehículos. Como tenemos 45 vehículos, con la ecuación 1, reemplazando la cantidad de vehículos que recorren la ruta ADEF, la reemplazamos y tenemos que la cantidad de vehículos
en la ruta ABCF es 96 vehículos. Con esto ya tenemos la asignación de viaje realizada. 96 por ABCF y 45 por ADEF. Si queremos hallar el tiempo de viaje, solo tenemos que reemplazar la cantidad de vehículos en cualquiera de las dos ecuaciones de tiempo de viaje. Por ejemplo, para la ruta ABCF, reemplazamos en la ecuación de tiempo de viaje 96 vehículos. Es decir, este valor de 96 lo reemplazamos acá, en esta primera parte, y nos sale 9.5 minutos. El tiempo de viaje en la ruta 2 nos debería salir el mismo por el primer principio de Wardrop. Si no nos sale lo mismo es porque algo hemos hecho mal con nuestros cálculos y tenemos que volver a revisarlos. En estos casos, si nos sale igual, entonces todo está bien, el procedimiento es el correcto y hemos hecho la asignación vehicular correcta. Eso sería todo para la pregunta 2 del examen parcial. Continuaremos la asesoría con la pregunta 3.